Saludos, gente. Qué bueno que usted está ahí esta mañana, el lunes 11 de noviembre. Que la pase bonito el día de hoy. Acá en Humacao hay una mañana muy lluviosa. Hemos estado bajo lluvia toda la noche, pero aquí estamos, como cada mañana, para compartir nuestro tiempo de esperanza. Así que Alma y yo oramos al dueño de la vida por cada uno de ustedes y damos gracias por la vida de ustedes. Así que esta mañana, a pesar de que acá en Humacao, no sé en otras partes si está lloviendo, pero acá en Humacao es que pues tomarlo suavecito, posiblemente unas sopas de salchichón, decía Alma. Vamos a ver si ella se anima y las hace. Bueno, ya les contaré. Pero gracias a Dios estamos bien. Usted espero que esté bien y que hoy sea un día de bendición. Sorangi, Dios te bendiga. Así que echamos para adelante, ¿ok? Vamos a ponerle ganas a este día a pesar de la lluvia acá en el área este. Alma querida, ¿cómo estás tú hoy? Que la gracia y el amor de Jesucristo estén en este día que ha hecho el Señor lleno de una lluvia, ¿no? Que debe ser de bienvenida Y bendición. y de gran bendición. Así que esperamos que todos la pasen bien en este día que es feriado. Ah, feriado para nosotros acá, ¿verdad? Exacto. Bueno, nada, lunes 11 de noviembre. Vamos a buscar el libro de Lucas, capítulo 19, versos del 11 al 28. Yo voy a leer el primer verso nada más, el verso 11, y usted luego lee toda la historia. Lucas 19, 11 al 28. Pero leo el verso 11 únicamente. La multitud escuchaba todo lo que Jesús decía, y como se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Vuelvo y les repito, la multitud escuchaba todo lo que Jesús decía, y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Y ahí les cuenta la historia. Hace unas semanas yo estuve escuchando a un predicador callejero, ¿verdad? Itinerante en la calle, que predicaba precisamente sobre el reino de Dios. Me detuve un momento porque me llamó la atención cómo estaba predicando sobre el reino de Dios y la segunda venida de Jesús. Me parece que dos cosas que las puso, las trataba de conectar, ¿no? Y a mi mejor entendimiento, porque me parecía un momento muy fuerte, responder a aquella invitación que hacía aquel hombre, que tal vez tendría las mejores intenciones, pero que me parecía que la intención estaba demasiado cargada en términos de la angustia, la desesperación, el miedo que el hombre predicaba sobre la segunda venida del Señor y sobre lo que era el reino de Dios. Destrucción, castigo, pecado, en fin, toda una experiencia un poco complicada para comprender del todo. Así que aquella invitación, más que una invitación, era una amenaza para la gente que estaba escuchando. Y obviamente escuchar a las otras personas que pasaban por derredor con algunos comentarios despectivos. Entonces, la parábola de hoy intenta corregir una idea sobre la inminencia del reino de Dios en aquel momento en que Jesús entraba a Jerusalén. Obviamente, cuando dice que entraba a Jerusalén, lo que está marcando es que estaba llegando el tiempo de ir a la cruz del Calvario. Así que eso es lo que implica cuando dice que estaba llegando o estaba entrando a Jerusalén. Así que la parábola o la historia de hoy es introducida como una nota que marca cualquier interpretación acerca
del reino de Dios. Así que Jesús añadió esta historia, esta parábola, porque estaba cerca de Jerusalén, es lo que plantea. Y ellos creían, la gente creía, que ya va a llegar el reino de Dios. Y Jesús aclara lo que tiene que ver con el reino de Dios. Claro, cuando la gente está en la expectativa, cuando la gente está esperando algo, son más vigilantes, obviamente, ¿no? Y están más preparados y están más pendientes a esa llegada del reino de Dios. Pero resulta que en contra de las apariencias, esas personas de alguna manera se descuidan y no fructifican en esa espera, en esa vigilancia del reino de Dios. Hoy podemos constatar en muchas predicaciones se exalta el anuncio de la llegada del reino de Dios. Recuerdo que para el año, creo que 2012, se hacía en México una predicción maya sobre el nuevo lineamiento, y que hubo mucho temor en algunas personas porque pensaban que una de las profecías de indígenas maya se iba a cumplir en el fin del mundo. Y muchas personas viven hoy bajo esa experiencia bajo esa expectativa nerviosa de la llegada del fin del mundo. Y tienen un afán porque el mundo se acaba, ¿no? El mundo no se va a acabar, créame. Vamos a pasar nosotros, pero el mundo seguirá. O al son que vamos, nosotros destruimos el mundo, ¿no? Como vamos en este momento. Así que la parábola con que Jesús nos instruyó, nos dice más bien lo siguiente. En lugar de perder sus energías averiguando fechas y llenándonos de miedo y metiendo miedo, pónganse a trabajar. Aprovechen los dones que Dios les ha dado. Y ahí viene la experiencia del hombre que es negociante, que va de viaje, que le da ciertas cantidades de dinero a ciertos de sus empleados. Uno lo multiplicó, otro hizo otra cosa y uno lo enterró, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Jesús es, no estén pendientes tanto a la fecha, no estén pendientes tanto a si viene o no viene, no estén pendientes tanto y no se llenen de miedo si va o no. Usen la experiencia, usen la energía, usen los dones para multiplicarlos, para ser de bendición. Aprovechen los dones, aprovechen los tiempos que nos está dando. Por muy pequeño que parezca, por muy pequeño que parezca esos dones, por muy insignificante que parezcan esos dones, lo que sí tenemos que hacer, lo que sí tenemos que trabajar es lo que se nos ha confiado a nuestra responsabilidad. Poner esos dones en función, poner esos dones a trabajar, poner esos dones a que se multipliquen. La ansiedad y el temor que provoca las especulaciones sobre el fin nos hace sino paralizarnos y nos conduce de alguna manera a un despavorido esencia o vida que no tiene sentido. En la fe, gente, hay que producir frutos. El reino de Dios ya está entre nosotros. El reino de Dios no es que va a irrumpir, el reino de Dios ya irrumpió, ya está entre nosotros. Y nosotros tenemos que poner a producir en el reino de Dios esos dones y esos talentos que se nos ha dado, muchos o pocos. Hay que poner a producir esos dones y esos talentos que el Señor nos ha dado. Porque la fe, gente, hay que producir frutos
Y la fe tiene que operar en medio de las obras del amor, si no es una fe vacía, si no es una vida vacía. No tenemos que estar pendiente tanto mirando al cielo, mirando el reloj, codificando símbolos y señales, a ver si los tiempos son finales. Lo que sí tenemos que hacer es poner todos nuestros dones en función a ese trabajo del reino de Dios. Un reino de justicia, un reino de paz, un reino de amor, un reino de misericordia, un reino de bondad, un reino para que podamos vivir todos y todas llenos de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios, haciendo posible que la gente que escuche el mensaje no tenga pavor, no le tenga miedo al mensaje del Evangelio, sino que abra sus corazones y que experimenten esa inmensa gracia de Dios en medio de sus vidas. La invitación al reino de Dios nunca se puede hacer en base o en relación, debo decir, al miedo. Nunca se hace la invitación al reino de Dios sembrando angustia y desesperación en nuestra gente. La invitación al reino de Dios es una invitación a poner en función esos dones y esos talentos que el Señor nos da para que podamos afirmar su gracia en medio de la gente cuando más necesidad tiene. Gente, óigame, la fe siempre tiene que producir frutos. La fe siempre hay que ponerla en acción en relación a lo que estamos viviendo y lo que estamos experimentando. Se nos invita a seguir construyendo el reino de Dios en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras comunidades. No tenemos que estar esperando por algo que ya está entre nosotros. No tenemos que estar mirando al cielo por algo que ya está obviamente cimentado en nosotros. Lo que se nos invita a cada uno de nosotros es a ser buenos ciudadanos de ese reino de Dios y afirmar esa palabra de justicia, de amor, de misericordia y de bondad en medio de nuestros tiempos. Se nos invita a cada uno de nosotros, sin duda alguna, a hacer y a sembrar ese reino de Dios. Pero para ello tenemos que poner en función esos dones y esos talentos. En la última experiencia de la parábola de hoy, el último que llega le dice al supuesto dueño de la finca o del negocio: como yo sé que tú cosechas donde no sembraste, porque yo sé que tú recoges donde no sembraste, tuve miedo que se perdiera el dinero y lo enterré. Y la respuesta fue muy contundente: si tú sabes que yo recojo donde no he sembrado o donde no he regado, debiste tú invertir el dinero aunque lo hubieses perdido. O sea, lo que está diciendo es: no tenemos que estar sentados esperando inertes sin hacer nada. No tenemos que estar esperando sentados, escondidos, viendo los tiempos y las sazones para saber si viene o no viene. El reino de Dios ya está en nosotros, el reino de Dios ya está en medio nuestro, el Señor ya ha venido a nuestras vidas y la parucía del Señor se hace todos los días cuando nosotros lo hacemos presente en la vida de los demás, cuando nosotros lo compartimos con otros y con otras para que puedan tener vida y la tengan en abundancia. Lo que tú y yo tenemos que hacer, gente de Dios, ¿sabe qué es? Simple y llanamente poner a funcionar esos dones, poner a funcionar esos talentos, poner a funcionar esa gracia de nuestro Dios en medio de nuestras vidas. Y echarle el pecho a la vida, oiga. Póngale el pecho a la vida, deje el lamento, deje la congoja, deje estar lamentándose. Deje de estar lamentándose, no se mire de poquito, no se mire insignificantemente, mírese con fuerza, con ánimo, porque ahí está el Señor, porque el Señor irrumpe en nuestras vidas y ahí está el reino de Dios en medio nuestro, esperando por obreros y obreras que pongan a funcionar sus dones y talentos en medio de este tiempo que nos ha tocado vivir. No es una invitación al desastre, no es una invitación a lo catastrófico, no es una invitación a lo negativo, por el contrario. La invitación al reino de Dios es una invitación a la gracia, a la misericordia, a la bondad de nuestro Dios, a la oportunidad de tener una vida llena de esa gracia, de esa presencia poderosa de nuestro Dios y salir de nuestros lamentos, de nuestras angustias, de nuestras desesperaciones y proclamar una palabra de
fuerza, de ánimo, que sostenga, que anime, que fortalezca a la gente a ponerle todas las ganas a la vida. Eso es lo que tenemos que hacer y no estar pregonando una palabra de condena, una palabra de desespero, una palabra que más de que hablar del reino, habla del infierno, habla del fuego, habla del castigo. Por amor a Dios, el reino de los cielos ya está entre nosotros. Jesús ya está entre nosotros. La parucía ya se da todos los días entre nosotros. Tenemos que afirmar esa gracia poderosa de nuestro Dios. Seguir afirmando el reino de Dios. Seguir poniéndole la fuerza al reino de Dios. Ese reino que cosecha donde no siembra. Ese reino que cosecha donde no ha regado semilla. Ese reino que siempre hace la justicia, la paz, el gozo y la alegría y que levanta a los hombres y las mujeres. Lo que tú y yo tenemos que hacer es mirar esos dones, por pequeños o por insignificantes que pudiesen ser, y ponerlos en función del reino de Dios en este tiempo. Jesús, que se acercaba a Jerusalén, Jesús que se acercaba a la cruz del Calvario, pone una nota. Esto es una nota alcance, ¿saben? Es una nota alcance para corregir ese entendimiento sobre el reino de Dios. Está entre nosotros con fuerza para que nosotros sigamos afirmando ese reino poderoso de nuestro Dios. La ansiedad, el temor que provocan las especulaciones sobre el fin no hace sino paralizarnos y nos conduce a un desperdicio, a un desperdicio de la vida. Nos conduce a un desperdicio de la vida, nos conduce a un desperdicio de los dones y de los talentos, nos conduce a una mayordomía incorrecta, a una mayordomía negativa. Y me parece importante afirmar en este tiempo ese reino entre nosotros, que tenemos que seguir afirmándolo, que tenemos que seguir construyéndolo, que la fe tiene que dar fruto en todo momento, y si no da fruto es una fe vacía, es una fe hueca, y tiene que operar en medio de la obra del amor, de la obra de la gracia, de la obra de la justicia y de la misericordia. Si no, por el contrario, es vacío. Así que por eso nosotros tenemos que buscar cómo vamos a seguir afirmando el reino de Dios para que vaya creciendo en el mundo en el que estamos viviendo en este tiempo. ¿Ok? Dejo ahí la reflexión para que tú la compartas y sigas reflexionando. Te invito a que leas toda la historia de Lucas 19, 11 al 28. ¿Ok? Así que ahí dejo la meditación para la mañana de hoy. Si donde estás está lloviendo, cógelo suave por ahí. Oramos. Dios de amor, Dios de bondad, gracias, porque tu reino ya ha irrumpido entre nosotros. Permítenos, Señor, poner a tu disposición nuestros dones y talentos para que ese reino siga creciendo. Danos una fe que dé frutos y que podamos afirmar una invitación de gozo y de alegría. Gracias, buen Dios, y oramos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.